¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Relevo de la dirigencia nacional de Morena el fin de semana. Luisa María Alcalde llega a la presidencia del partido, Carolina Guillén a la Secretaría General y Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización. Un relevo que ha generado diversos comentarios, diversas suspicacias, diversos análisis, por supuesto ante los retos que se vienen para el partido Guinda, que está actualmente en el poder en el marco de la Cuarta Transformación, aliado con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Vamos a profundizar este tema con mi admirado y querido y respetado amigo Héctor Alejandro Quintanar, a quien saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Todo muy bien aquí y muy contento de estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias, amigo. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿qué retos ves para esta nueva dirigencia de Morena? ¿Cuáles son los retos que ves por delante en un escenario en donde tienen la posibilidad histórica de cambiar el rostro de fondo de este país con una mayoría legislativa, con el poder ejecutivo? ¿Cuáles son estos retos para estos personajes que en edad son muy jóvenes, pero entiendo que ya tienen cierta trayectoria detrás, ¿no? Sí, me parece que quien sea que hubiera llegado a la dirigencia de Morena iba a tener frente a sí un reto formidable porque se trata del partido más exitoso electoralmente en América Latina en el siglo XXI, porque en un lapso brevísimo de 7 años logró ganar absolutamente todo, casi todo, pues. Algo que siempre me gusta poner este ejemplo, que el PAN tardó 50 años en ganar su primera gubernatura y Morena en 7 años ya tenía veintitantas gubernaturas, la presidencia de la República, varios congresos estatales, y en 2024 pues fue eso, una explosión de triunfos mayor. Entonces, pues estamos ante un partido que nació grande, electoralmente nació grande. Es un partido que, pues desde su primera batalla electoral, fue muy competitivo en 29 estados de la República de 32 y pues bueno, eso es una situación inédita. Y que sea electoralmente exitoso, que sea muy fuerte hacia afuera, no significa que sea fuerte hacia adentro. Morena ha tenido un grave problema que ha sido la falta de institucionalización, sobre todo en sus mecanismos de selección y de designación de candidaturas, que pues han transitado por muchas vías para ver cuál es la que más les conviene para organizarse. Y la que mejor ha asentado es la de la encuesta, que es el método que al parecer ya se quedó ahí institucionalizado de facto, bueno, más bien asentado de facto desde 2021 hacia acá. Y eso no es necesariamente por una prueba de ensayo y error, sino que es resultado de que es un partido que tuvo conflictos internos muy graves. Recordemos la parálisis que tuvo el primer trienio del sexenio de López Obrador, donde pues el Congreso que era para elegir a la nueva dirigencia quedó zanjado, quedó cancelado porque hubo conatos de violencia, hubo ahí gente que trató de reventar, y pues la salida salomónica, que no necesariamente es la más democrática, pero hasta el momento es la menos antidemocrática que ha experimentado el partido, pues es esta de las encuestas, porque eso ha dirimido, ha evitado los conflictos, las confrontaciones físicas que, bueno, pues nos hacían recordar al PRD. Entonces, el reto de hoy es formidable porque se trata de que esa fortaleza de la cual goza el partido al exterior se traslade también al interior. Y me parece que los dirigentes son bueno, el caso de Guillén, de Luis Alcalde, de López Beltrán, me parece que son muy, muy emblemáticos porque hablan ante todo de un relevo generacional. Yo no voy a usar el término absurdo que se ha dicho en algunos analistas, que es que se trata de nepotismo, y señalan que López Obrador y Berta Luján, padre y madre respectivamente de Andrés Manuel López Beltrán y de Luisa Alcalde,
son los precursores de que sus hijos estén ahí. No es así. Eh, yo creo que hay que poner en la mesa lo siguiente. Andrés Manuel López Beltrán fue una persona que hizo un trabajo muy serio en Morena desde 2011 en el centro del país, sobre todo en Hidalgo y Puebla, en la Secretaría, bueno, en lo que hoy es la Secretaría de Organización. En un momento donde Morena era una asociación civil, donde no había recursos, donde la gente estaba ahí por voluntariado y donde trabajaba quien podía o quien quería, sin tener mayores incentivos de por medio, más que la posibilidad de ganar la elección en 2012. Ahí Morena era una asociación civil sin fines de lucro, sin tener recursos públicos, que se sostenía con alfileres, que se sostenía con donativos, que se sostenía con aportaciones de los propios militantes. Es decir, no había absolutamente ninguna cosa que pudiera, ningún recurso en disputa que pudiera hablar de nepotismo. Y pues Andrés Manuel López Beltrán estaba ahí haciendo un trabajo relativamente discreto, pero serio, y no es nuevo en esa labor. Es decir, lleva ya por lo menos 13 años en esa instancia. Se puede debatir si sus resultados han sido eficientes, si se trata de un político eficaz en esa área, ya eso me parece que sí puede estar sujeto a crítica, pero de que hay una voluntad y un trabajo político serio previo, me parece que eso está fuera de duda. Quizá hoy sea algo importante mencionarlo porque se piensa absurdamente que es una especie de imposición de López Obrador para que quede al frente de un partido y de ese modo su padre siga siendo una especie de factor tras bambalinas, lo cual me parece ridículo porque hoy el partido, un partido político democrático, pues debe estar fuera del alcance del gobierno. Son cosas distintas. El partido debe acompañar, desde luego, al gobernante emanado de sus filas, pero no a la usanza del siglo XX mexicano, donde el verdadero jefe del partido político gobernante, pues era el presidente de la República. Creo que a partir de 2018 vimos que eso no es así en el caso de Morena. De hecho, López Obrador hasta pareció desentenderse por completo de Morena, dejó ahí que el conflicto se prolongara y pues era su obligación hacerlo, era su obligación ponerse a gobernar y desentenderse del partido. Yo tengo la noción de que Claudia Sheinbaum va a seguir esta línea democrática de trabajar en conjunto con el partido, pero no imponiéndose en el partido. Entonces, pues yo creo que esa sería una primera línea para poner en la mesa. El caso de Luis Alcalde es parecido. Se trata de una funcionaria muy eficiente que se formó literalmente desde niña en lo que hoy es Morena. Ella era todavía menor de edad cuando estaba en la génesis, en la gesta fundacional de Morena, que es el desafuero de López Obrador en 2005. Ella estuvo haciendo mucha labor territorial en Coyoacán desde hace muchos años y pues ella fue la primera dirigente de jóvenes, Morena Jóvenes y Estudiantes en el año 2010-2011, cuando el partido transita de movimiento político a asociación civil. Y el trabajo que hizo pues fue muy eficaz y fue muy en territorio. Ella conoce esa parte muy complicada del partido y luego se convirtió, bueno, fue invitada por López Obrador para ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y luego secretaria de Gobernación. Me parece que ha sido una carrera meteórica que se debe a que Luis Alcalde tiene méritos muy, muy bien construidos por sí misma, porque ha estado politizada y ha estado en la lucha, perdón, ha estado formada en lo que hoy es Morena prácticamente desde niña. Entonces, yo no veo que vaya aquí algún gesto de nepotismo, porque hay que decir otra cosa. Morena en muchos aspectos, como construcción ciudadana, en este proceso de 2005 a 2014 que logra su formalización, pues hay muchas familias que trabajaron en Morena para formarlo, para construirlo de una manera desinteresada, porque en ese momento no había recursos que disputarse. Hoy podemos hacer un análisis sobre
esta apertura y personajes tránsfugas y oportunistas que se han sumado al partido y las prácticas indeseables que este partido pueda tener, pero me parece que para analizar la nueva dirigencia hay que hacer esta mirada panorámica porque sería injusto reducir a estos actores a sus apellidos, ya que tienen antecedentes de trabajo serios al interior de esta organización. Oye, en este punto, querido Héctor, estamos hablando de jóvenes en comparación, por ejemplo, con la edad de Mario Delgado, la edad de Monreal y todos ellos, pero jóvenes además de esto, forjados en el obradorismo como tal, es decir, como ya una corriente política que emana de, sí, de Andrés Manuel López Obrador, obviamente, de su movimiento y demás, pero que a final de cuentas le toca continuar con ese, podemos decirlo, legado, tarea, programa, proyecto y demás. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tanto valor le das a esto que sean personajes forjados precisamente en esa cantera, que sean personajes que en un principio uno pensaría entienden muy bien ese mensaje de Andrés Manuel López Obrador, porque a final de cuentas sobre esas bases se formaron? Sí, claro, además se formaron en esta escuela política que ha sido el movimiento encabezado por López Obrador, eh, donde pues la manera que conocen de hacer las cosas pues es la que se ha dado ahí. El obradorismo, el movimiento obradorista, si habría que definirlo de algún modo, es como este movimiento político que también ha apelado a las prácticas de los movimientos sociales para lograr diversos fines, tanto como oposición como gobierno. Creo que es importante señalar eso porque pues Luis Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, han tenido una educación política, por llamarla de algún modo, al interior de Morena y desde una plataforma de resistencia, desde una plataforma de oposición. Hay que recordar que, bueno, Morena también tiene uno de sus ejes de construcción, uno de sus ejes fundacionales, con este conflicto con el PRD, que se supone que era un partido que tendría que haber abrazado con fuerza las causas de las izquierdas mexicanas, la causa de la soberanía, el rechazo absoluto a ciertas prácticas, el rechazo a cosas como el Pacto por México, y resulta que no, que fue un partido que corrió por su ruta propia de 2006 hasta su desaparición en este año, y estos jóvenes se formaron al margen de esos partidos de ese partido institucionalizado que era el PRD de la izquierda mexicana, y se formaron en un movimiento que era como una especie de partido político sin registro. Entonces, pues ahí aprendieron pues a saber que cuando no hay recursos se tiene que trabajar de cierta manera, que cuando eh, eh, no hay acceso a medios se tiene que trabajar sobre todo en territorio, que hay que poner énfasis en aquellos lugares donde no llega, donde está la brecha digital, porque ahí hay que irse a repartir periódico casa por casa, que hay que hacer que la labor partidista es ante todo una labor de recorrido y de reconocimiento territorial. Me parece que eso ha significado la organización como tal de Morena. Y en esos dos aspectos, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán tienen experiencia. Insisto, podemos hacer una evaluación de qué claroscuros, qué virtudes, qué defectos han mostrado tener en esa labor, pero la labor existe y ha sido seria. Entonces, pues me parece que este relevo generacional es importante porque es gente formada completamente en la fundación del partido, en los antecedentes del partido cuando todavía era movimiento, y pues lo tienen en su, en su práctica cotidiana. Así que pues habrá que observar cómo se desenvuelve su conducta, pero pues supongo que será con base en estas raíces políticas. Finalmente quedó Héctor. Y al interior de Morena, vemos a un PAN y un PRI totalmente ahorita en el suelo. Difícilmente podrán ser competitivos de aquí a 3 años, a menos de que sucediera, no sé, un pésimo gobierno de Sheinbaum, que no lo creo. Los veo muy, muy abajo. ¿Qué pasa con la oposición interna? ¿Qué tanto la llegada de estos jóvenes, la llegada de una nueva dirigencia también? La salida de Andrés Manuel López Obrador en el espacio público, por decirlo de esta manera, puede llevarnos en un momento dado a que existan estos deseos de algunos grupos de tomar mayor protagonismo como tal. ¿Entiendes? El grupo de Monreal,
el grupo también, por supuesto, de Adán Augusto, el propio Marcelo Ebrard, en fin, ¿qué tanto se puede presentar una situación de esta naturaleza? No, es muy factible que esto ocurra cuando el partido, como puede ser natural, empiece a perder. Eh, en este momento que la situación es muy bollante para Morena, acaban de ganar todo en la elección de 2024. Me parece que difícilmente alguien va a querer bajarse del barco o alguien va a querer crear un conflicto interno que debilite al partido. Me parece que ese escenario es más previsible cuando el partido empiece a perder. Y en este momento, eh, la materia de disputa al interior de Morena, pues va a ser sin duda el de la temática de las candidaturas. Y ahí es donde, pues, yo creo que va a reproducirse esta inercia que se ha fortalecido desde 2017 para acá, que es la de esta tensión entre darle prioridad a los fundadores del partido, a la gente que ha estado ahí paso a paso construyendo a Morena con mucha legitimidad y eh, eh, con mucha convicción, y aquellos que han llegado de manera oportunista o que se han incorporado recientemente al partido en aras de ganar alguna candidatura que sabe que en este momento es ganadora. Entonces, quizá las candidaturas, perdón, el papel de Luisa María Alcalde y de Andrés Manuel López Beltrán será inclinar la balanza hacia, hacia la parte donde haya el suficiente pragmatismo para mantener a Morena como un partido lo suficientemente abierto, pero también retomar esa cauda fundacional que hacía de este movimiento un movimiento de eminentemente convicciones políticas muy marcadas, un partido soberanista, un partido que rechazaba las prácticas añejas de la antidemocracia presentes en todos los partidos. Me parece que su obligación va a ser esa. ¿Y qué papel pueden jugar los otros? Pues depende de cuánta fuerza al interior de Morena tengan. A mí me parece que la fuerza de Monreal, la fuerza de Marcelo Ebrard, es muy fuerte al exterior del partido, pero al interior yo no la veo tan presente en el sentido de que, bueno, Monreal fue un operador eficiente en su momento, en 2018, y logró que se aprobaran muchas reformas que le interesaban al proyecto de Morena y de López Obrador, pero pues su papel el número de votos que obtuvo en la elección, en la encuesta interna el año pasado, pues fue mínimo. El caso de Ebrard, pues me parece muy parecido. Su papel en la Cancillería fue importantísimo, pero no lo fue así al interior del partido. Entonces, habría que ver hasta qué punto estas corrientes internas informales, porque hay que recordar que en Morena están prohibidas las formalizar corrientes internas, como sí era el caso del PRD, pero sí existen de facto, sí hay al interior del partido, pues, gente que se identifica más con tal o cual personaje, con tal o cual persona de la alta esfera política. Entonces, pues, yo creo que un escenario de conflicto se daría en cuanto el partido empiece a perder y haya, pues, esta, es, esta, esta unión que se ha logrado con las victorias y con el liderazgo que significa López Obrador, pues empiece a decaer. Entonces, pues estamos ante un camino inexplorado, es el partido más exitoso en el menor tiempo posible electoralmente en lo que va del siglo XXI. Entonces, pues no sé si pudiese entrar en crisis también tan rápido como llegó al éxito. Eso es algo que tendremos que ver en los próximos años. Héctor Alejandro Quintanar, como siempre, querido amigo, es un verdadero placer escucharte y aprender de ti en esta comunidad. Al contrario, querido Jesús, estamos al habla y pues mucho gusto de estar aquí con tu audiencia.